Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Padre que está en gloria, una vez más, Señor, nos encontramos en este lugar. Gracias por el privilegio que nos permite. Gracias, Señor, por este pueblo, Señor, que ha venido en esta tarde, Señor, con el deseo, con el anhelo de nuevamente escucharte, de recibir, Señor, su palabra para nuestra vida. Muchas gracias le damos. Pedimos, Señor, que nos hable en esta tarde conforme a la necesidad que hay en nuestra vida. Señor, usted conoce y ve lo que hay en nosotros y la condición que hay en nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder de su Santo Espíritu, que en esta tarde sea, Señor, alabado y exaltado su nombre. Señor, que el pueblo que está presente en este lugar, Señor, recibe tu palabra y que sea hecho, Señor, tu voluntad en cada corazón y en cada vida. Muchas gracias. Recibe la alabanza, Señor, el honor y la gloria, porque, Señor, tú eres digno de ser adorado, porque no hay otro nombre como tú, no hay otro Dios como tú, nuestro Dios. Recibe la alabanza en esta tarde y gracias, y bendice, Señor, a este pueblo, bendice nuestra vida y bendice a todos los que están, Señor, con nosotros a través de este medio. Que sea exaltado tu nombre para la honra y tu misma gloria. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Le voy a pedir, hermano, solamente un momento de su tiempo. En esta tarde vamos a estar, hermano, hablando acerca de este tema, y yo le puse palabra de poder. Palabra de poder. Porque no hay otra palabra, hermanos, que tiene grande efecto. No hay otra palabra que hace cambios en la vida de la persona. No ha habido un hombre, no ha habido antes de Jesús. Estuvieron los profetas, estuvieron estos hombres que hicieron grandes milagros, hermano, pero vino el tiempo del cumplimiento de lo que los profetas anunciaban y vino Jesús, hermano, como dice en su palabra, que vino a traer libertad a los cautivos. Bendito sea Dios. Y podemos verlo en el lado literal, hermanos, aunque siempre toda la escritura tiene el mensaje espiritual para nuestra vida. Porque Dios, hermano, en su grande misericordia, nos muestra a través de su palabra lo grande y lo asombroso que ha sido Dios de generación en generación. El hombre está perdido siempre, pero por la gracia y misericordia de Dios, hermano, que ha venido Jesucristo nuestro Señor, y vino a mostrar que solo en Él hay salvación. Solo en Él hay perdón, solo en Él hay sanidad, solo en Él hay libertad. Y el texto que hoy, hermanos, nos lleva, hermano, este tiempo, y dice la palabra en el versículo número 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
Dice entonces al paralítico: levántate. Qué palabra, hermanos, de autoridad. Qué palabra, hermanos, que trae vida. Por eso la palabra dice que los cielos y la tierra fueron hechos, hermanos, por la misma palabra del Señor. Dice la Biblia, hermanos, usted conoce lo que dice el Génesis. En el principio dice que, hermano, habían tinieblas, la tierra estaba desordenada, pero todo se tomó orden cuando Dios habló. Cuando el Señor dijo: haga luz, hubo luz. Cuando el Señor dijo que se aparten las tinieblas, se apartaron las tinieblas. Cuando el Señor dijo: hagan plantas, y hubieron plantas. Cuando el Señor dijo, hermano, sea la noche, y hubo noche, y sea el día, hubo el día. Y hoy conocemos, hermano, lo que Dios por su palabra. Y dice la Biblia que lo que hoy ven nuestros ojos están por la misma palabra de Dios. A su nombre sea la alabanza. Por su misma palabra, por su palabra existen las cosas. Y ahora en este evangelio que hoy hemos leído, el versículo número 6 dice: muestra, hermanos, el Señor su grande poder, su grande autoridad. Hermano, debe de atraernos a nosotros, hermanos, a inclinar nuestros corazones solamente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo Él puede hacer cambios maravillosos en la vida del hombre. Dice la palabra, hermano, y por su palabra, este hombre que había estado, hermano, paralítico, este hombre que había estado viviendo una vida de necesidades, la Biblia dice que le llevaban otras personas. O sea, era alguien que no se podía valer por sí mismo. Era alguien que necesitaba ayuda. Como pasa en el tiempo de hoy, cuando alguien está enfermo, hermano, el enfermo necesita de unas cuantas personas. ¿Por qué? Porque por sí solo ya no se puede atender. Y dice la Biblia, hermanos, que este hombre, la Biblia dice que aquellos llegaron y llevaban a un paralítico. Y vio la fe de ellos, dice la palabra. Y cuando el Señor vio esa actitud o ese esfuerzo de los que llevaban al paralítico, hermanos, el Señor honró su nombre, honró su palabra. Su palabra es el mismo que dijo sea la luz, es el mismo que ha venido, hermano, de generación en generación. Ahora llega el momento donde había un paralítico. Mire lo que es el poder, aleluya, la palabra de autoridad. ¿Cuántos creen que es palabra de autoridad? Por eso la Biblia dice, hermano, que el hombre que cree en su palabra, hermano, agrada al Señor. Cuando el Señor dice: si me aman, guardan mis mandamientos. Dice la palabra, hermano, esta es qué palabra. No sé si usted le hace eco. Hermano, cuántas veces personas han dicho palabras. Cuántas veces personas han expresado, han afectado, han dañado, han ofendido personas. Pero no hay persona que ha traído un cambio como lo que el Señor está a punto de llevar a cabo en la vida del paralítico. Queridos hermanos, dice la Biblia, le dice al paralítico: levántate. Es la palabra del Señor. No usó de medicina, no usó de algo más, sino solamente le dijo: levántate. Esto, hermano, debe de asombrarnos, la palabra de Dios. Levántate. Es una palabra de autoridad, una palabra de poder. Levántate. ¿Cuántos oyen la voz del Señor? Quizá usted no se ha levantado. Quizá hay personas que todavía no se han levantado en su manera, en su modo de vivir. Y el Señor le dice al paralítico, a todo aquel que está discapacitado: hay personas, hermanos, que pueden hacer todo menos la necesidad de su alma, porque necesita de la palabra de Dios que pueda despertar, que puede dar ese toque, esa palabra de poder en su vida. Dice la Biblia que le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa.
No he encontrado a nadie más que tiene grande autoridad, que tiene palabra de poder como nuestro Señor Jesús. Hermano, por eso dice la palabra, los que miraron a Él no fueron avergonzados. Dice la palabra, hermano, que este pobre clamó y le oyó Jehová. Yo quiero decirle a usted, amigo, hermano, que estamos reunidos en esta hora. No es en vano, hermano, que nosotros venimos a sentarnos un tiempo y escuchar la bendita palabra de Dios. Pero hay que ser hacedores de la palabra. Aquel que estaba paralítico, tal vez él había visto su vida discapacitado, no sirve para nada, pero en ese momento su vida iba a cambiar cuando iba a escuchar la palabra de poder que venía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le dice, levántate. ¡Qué palabra! Y yo, hermano, cuando usted busca en la Biblia, el Señor le dijo a muchos hombres, le dijo a Pedro, le dijo a Abraham, levántate, le dijo a Pedro, levántate, y le dijo al profeta Elías, levántate porque te falta todavía mucho camino. La palabra del Señor, hermano, y voy a mencionar un poco acerca del profeta Elías, que él ya quería morirse. Ella no tenía más, pero a él le mandaron alimento y el Señor le dijo, levántate que te falta largo camino. La palabra del Señor cambia, hermano. Quizá el hombre llega en un momento de debilidad, de sentirse sin fuerza, de sentirse que no puede más para seguir adelante. Quizá llegan muchos obstáculos en su vida, pero es importante, hermano, depender de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos va a levantar, porque no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Y este paralítico, hermano, que está discapacitado, que lo que sabe hacer es nada más recibir misericordia de todos los demás, estar acostado, inmóvil. Y ahora, hermano, aquellos que han luchado tanto con él, hermano, se iba a ver el milagro por la palabra de poder de nuestro Señor. Mire, qué grande es el amor de Dios. Qué maravilloso es el poder de Dios, que aquel que no sirve para nada viene a ser grande instrumento para la gloria de Dios. Y alguien, hermano, decía una persona que acerca de las personas que danzan, de las personas que yo no sé cuántos de ustedes sienten eso cuando alabamos al Señor porque hemos sido libertados. Y uno cuando siente que quiere, como que uno dice, no, hermano, si eso no es para danzar o no es para moverse. Y decía un hermano, los que el Señor sanó siguieron al Señor danzando. Solamente los que Él tocó, los que Él sanó, al paralítico, había un cojo, hermano, cuando Él le puso la mano, se levantó y dice que comenzó a correr y a seguir al Señor. Necesitamos el toque del poder de su mano poderosa en nuestra vida, hermanos. La vida en Cristo es libertad y no es de palabra, sino en todo desde nuestro ser. Porque lo que hay en nuestro ser debe de expresar en lo exterior. Y dice la palabra, hermano, que este paralítico está, hermano, en una cama. Pero ahora llega el momento de su milagro. El Señor está haciendo milagros. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos dicen amén? Que todavía estamos en tiempo de milagro. Hay gente todavía que está paralizada y necesita del milagro, necesita de la mano poderosa del Señor en su vida. Dice la Biblia, la palabra del Señor, dice, vete a tu casa. Jamás había andado, ahora viene la palabra de poder y le dice, levántate. Toma, ¿cuántas personas? Yo sé que ninguno de los que estamos aquí está por su mérito propio. Estamos aquí porque en un momento la palabra de Dios llegó a nuestra vida. En un momento la palabra de Dios hizo un cambio. Hizo, hermano, en nosotros un efecto. Que tal vez en este tiempo, en esta hora, ibas para otro lugar. Pero hoy nos dirigimos en este lugar para dar alabanza, para dar gloria al nombre soberano de nuestro Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que Él se levantó. Le dijeron, la orden era
¿Cuántos tienen fe en la palabra de Dios? Mire, este estaba paralizado, pero no estaba sordo. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Versículo número 7 dice la palabra que él escuchó. Hermano, por eso cuando escuchamos la palabra debemos de activar lo que el Señor nos dice. No sé en dónde tú estás, tal vez no eres un paralítico físicamente, pero quizás estás paralizado. Espiritualmente hablando, necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas escuchar que Él está tocando a la puerta de tu corazón y te dice, levántate. El versículo número 7 dice la Biblia, se levantó. Es que la palabra de Dios, hermano, es vida. La palabra de Dios, como el tema, palabra de autoridad. Aquellos 4 que solamente le ayudaban o lo llevaban, lo traían, quizás lo sacaban al sol o quizás lo sacaban o lo llevaban a hacer sus cosas, sus necesidades, pero nunca pudieron cambiar su vida. Estaba atada a una cama, pero ahora el Señor le hace libre de su cama. Yo no sé qué es lo que tú tienes como cama en tu vida espiritual, en donde tú te has acomodado. Como muchas personas que yo oigo siempre están cansados. ¿En dónde están? En su cama. Llega a su casa, su cama. Llega en su casa, en su cama. Su cama y cama. ¿Cómo descansa usted? Ni modo que descanse parado, ¿verdad? Como los pollos. ¿A dónde va cuando estás cansado? Dígalo, hermano, en su cama. A menos que no arregle su cama, no le da ganas de regresar ahí. Porque toda persona de que deja arreglar bien su cama y cuando llega, mira ahí bien arregladito para uno mismo. Pero el que no, hermano. Entonces, hermano, quizás estoy hablando en una manera, hermano, literal de nuestras vidas. Tenemos un área donde nos gusta descansar. A algunos les gusta ir, llega en su casa y en el sofá se pone ya. Llega a su casa en la cama. Otros quizás sacan su silla allá afuera. Buscan una sombra para relajarse un momento. Pero yo estoy hablando en dónde estás descansando espiritualmente. Que no te ha dejado avanzar. Que no te ha dejado, que te has acomodado ahí. Y este es el problema de este hombre que estaba en esta cama. Pero cuando llegó Jesús, necesitamos, hermano, que Jesús llegue a nuestra vida a movernos del lugar donde estamos acomodados. En donde estamos dejando todo el tiempo. La palabra dice que llegó, hermano, el Señor y le habló y le dijo, levántate. Entonces él se levantó y se fue ¿a dónde? A su casa. Fue libre de los que estaban encargados de su vida. Fue libre de aquellos que, hermano, no sé si ustedes han dependido de alguien. Hermano, depender de alguien es duro. Por ejemplo, cuando uno va al trabajo, lo llevan por un compañero. Y el compañero, terminó tu tiempo tuyo, pero el compañero quiere hacer otras 2 horas todavía. Y te dice, espérame afuera. Es duro. O otro dice, no tengo que ir a hacer otro mandado, así que te vas conmigo y llegas en tu casa, sí, 3 horas después. Este pobre que estaba paralizado, llega el momento de su libertad. Es libre de los que lo atendían. Es libre de su cama. Es libre de su afrenta por la palabra de poder del Señor. Por eso, hermano, la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es autoridad que trae cambios en nuestra vida. Y eso debe ser nuestro gran anhelo, queridos hermanos. Solo en la palabra del Señor hay, hermano, sanidad. Solo en la palabra de Dios, hermano, está la verdadera libertad. Este hombre fue libre
de su sufrimiento, de lo que tanto le estaba afectando su vida. Qué maravilloso, yo necesito ser libre. Tal vez tú no estás en una cama, tal vez yo no estoy en una cama, pero hay algo, hermano, que te está robando el tiempo, que te está absorbiendo tal vez tu juventud, tal vez tu tiempo, jóvenes, varones, damas, y el tiempo va pasando y uno se da cuenta, hermano, le quedan pocos años, ya vivió más de lo que le falta. Por eso la palabra de Dios viene a nuestra vida, que Él es el único que puede libertar al hombre del pecado. Bendito sea el nombre santo, glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Otra cita de la palabra. En el mismo, hermano, evangelio, vamos a ir en Marcos, capítulo número 5. Marcos número 5. A su nombre la gloria. Marcos capítulo número 5, en su versículo número 4. Bendito sea el Señor. A su nombre. Qué maravilloso, hermano, que Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Voy a leer lo que dice el versículo número 41, capítulo número 5. En su versículo número 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Bendito sea Dios. Otro milagro. Qué maravilloso, hermano. Él levantó a la niña. Le dijo, a ti te digo, levántate. ¿Quién puede levantar al hombre? ¿Quién puede levantar a la mujer? ¿Quién puede levantar al joven? ¿Quién puede traer libertad, la verdadera libertad? Solamente Jesucristo. Por su palabra de autoridad, hermanos. Miren, en esta narración, en el versículo número 38, dice, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban. Lamentaban, ¿qué dice? Mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mire, hermanos, cuando uno es un incrédulo, se burla de la palabra del Señor. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña y lo tomó y le dijo, a ti te digo, levántate. El muerto, aquí es uno que ya está muerta. La palabra dice, aún dice que él levanta muertos. El Señor un día, hermano, llegó al lugar donde su amigo ya lo habían enterrado, y él llegó y llamó a Lázaro, le llamó por su nombre. Lázaro, ven fuera. Por su palabra. Es palabra de autoridad, hermanos. Es palabra de poder que necesita el hombre, que puede hablar, hermano, al hombre, el hombre interior, el hombre, porque no es lo que usted está viendo, no es lo que yo estoy viendo, sino el hombre interior necesitamos, que oye la voz de Dios.
porque es el que da vida, hermanos. Hay personas que sí lo miramos que están aquí, pero yo no sé qué está pasando. Pero cuando el Señor verdaderamente toca en lo más profundo de tu ser, te vas a levantar. Aunque estás tendido en una camilla, aunque estás enfermo o aún muerto, hay poder en la bendita palabra de nuestro maravilloso y asombroso Dios. Bendito sea su nombre, hermanos. Y por último, yo voy a leer otra porción de otro milagro. Palabra de poder. ¿Podemos repetir? Palabra de poder. En el Evangelio de Lucas capítulo 7. Bendito sea su nombre. Sea alabado el nombre del Señor. ¿Cómo no debemos de alabar al Señor, hermanos? Si Él es el que cambia la historia. Si Él es el que puede dirigir, hermano, nuestra vida. Capítulo número 7. En su versículo número 14. Alabado sea Dios. En el versículo número 11. Vamos a leer el versículo número 11 para que usted la próxima vez que escuche la palabra del Señor, no es cualquier palabra, hermanos. Por eso el Señor dijo, las palabras que yo hablo son vida y son espíritu. Aquí el Señor resucita a la hija de la viuda de Naín. Hermano, qué maravilloso es. Por eso Él dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Él es la resurrección. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar, mire, a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Mire la palabra de poder. Levántate. Entonces se incorporó el que había, o sea que sí estaba muerto, ¿verdad, hermano? Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Qué palabra de poder, hermanos. Cuando ve usted lo que estaban alrededor de esta viuda de Naín, la palabra de Dios dice, hermanos, que mucha gente, había mucha gente con ella, gente de la ciudad. Mire, podés tener cuantos a tu alrededor, podés tener cuantos, por eso, hermano, no cambie usted la gloria de Dios por los hombres. Muchas personas cambian lo que Dios quiere dar por hombres, por un momento, por algo, hermano. Nunca cambiemos, porque la gente pueden hacer ruido, pueden hacer números alrededor nuestro, pero no pueden compadecerse de la necesidad. La Biblia dice que era rodeado por mucha gente, pero el único que llegó ahí, el que iba entrando a la puerta, dice la palabra, es el Señor que detuvo el féretro.
Y le dijo al joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué le dijo al otro paralítico? Este es un muerto. Al paralítico, dice, levántate, toma tu lecho o toma tu cama y vete a tu casa. Y le dice al que estaba muerto, a ti te digo, bendito sea el Señor. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jóvenes que están aquí, ¿dónde están los jóvenes hoy? No solamente con los grandes o los viejos, sino el Señor también levantó a un joven. O sea que hay joven que tiene necesidad de Dios en su vida. Esto directamente dice que era un joven el que estaba muerto. Era un joven el que estaba sin vida. Porque usted sabe que una persona, aunque puede estar con vida físicamente, pero si está muerto espiritualmente, es una persona muerta andando. Por eso dice la palabra que los muertos no te alabarán. Solamente los vivos alaban al Señor. Hay que estar vivo para alabar a Dios. Y como esto no depende de uno, depende de la palabra de Dios. Él es el que te da vida. Él es el que infunde en ti vida para que tú puedas alabar su santo nombre. Amados hermanos, la palabra de poder es lo que necesitamos. Hoy la iglesia no va a vivir por otras cosas, sino la iglesia va a permanecer, va a continuar adelante, pero si se alimenta del pan que viene de Dios, su santa y bendita palabra para nuestras vidas. Orar, palabra, orar, palabra, orar, palabra, y la vida cambiará. Cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero si de otras cosas nos alimentamos, lo que hay en la persona es muerte. Pero hoy es la oportunidad. Dios, hermano, está en medio de su pueblo. Como estuvo, hermano, donde está la necesidad, donde estaba la viuda de Naín, donde estaba el muchacho ya muerto, donde estaba el paralítico, donde empezamos nuestra lectura. Hermano, cuando llegó el Señor, su palabra, se da cuenta de quién se trata. ¿Por qué aplaudimos su gloria? Porque Él es digno. ¿Por qué cantamos su nombre? Porque solo Él es digno. ¿Por qué, hermano, alabamos a Cristo? Porque Él es el autor de salvación. ¿Por qué debemos de vivir eternamente agradecidos? Porque solo Él es el que murió por mí. Porque no ha habido otro sacrificio. Solamente la sangre de Cristo Jesús. Solamente fue su cuerpo de Él que fue colgado en aquel madero. El que se hizo maldito en mi lugar. A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza. Hermano, por eso no es cualquier persona que alaba a Dios. Porque algunos están muertos, otros están paralíticos, otros están en su camilla, otros quizás están en una tumba, espiritualmente hablando. Por eso el Señor está hoy para mover esas tumbas. Para moverte de tu cama, de tu acomodo donde estás, para que tengas vida y alabas a tu Creador. Para que adores su santo nombre. Bendito sea Dios. Palabra de poder. ¿Sabe que hay personas que dicen, yo quiero... ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no alaba usted? Y uno puede ir y lo puede agarrar así. Canta. No lo va a hacer porque necesita la palabra del Señor. Necesita el toque de su presencia en su vida. Había un endemoniado. La Biblia habla del endemoniado, o le conocen como el gadareno. Dice que andaba sin ropa. Mire, dormía en el cementerio o en el sepulcro. Estaba fuera de sí hasta que Jesús lo encontró. Y Jesús lo libertó. Volvió en sí. Hay gente que no está en sí. Necesitan encontrarse con la vida. Y la vida es Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Él es la vida. Por eso Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la vida. El que estaba en una cama, le habló, levántate, se levantó, le dio vida. Quizá usted no ha visto un enfermo donde vio todos los doctores,
ha tomado toda medicina. Hasta los llevan con donde creen que hay algo y no hay nada. Bueno, ya todo se hizo. Como aquella mujer del flujo de sangre. Ya gastó todo el dinero que tenía. Y por último dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Ah? No, su plata no pudo. Los mejores médicos no pudo. Todo lo que tenía, quizás su ahorro que tenía, no pudo. Hasta que tocó el borde del manto del Señor. Por eso Él es la vida. La verdadera vida, no es la vida que ustedes, bueno, dependemos de Dios esta vida que tenemos, pero la verdadera vida es la vida que camina en pos de Dios. El hombre espiritual, la mujer espiritual, esa es la verdadera vida. Que dentro de ti, tu carne te dice una cosa, tú caminas lo que dice el Espíritu. Tus ojos te dicen una cosa, tú miras lo que Dios quiere que miras. Tu mente se ocupa en cosas pecaminosas y el Espíritu dice, no, piensa en mí. Si hay algo digno de alabanza, en esto piensa y piensa. O sea, es Dios en la vida de uno. Él es la vida. Él es el que, hermano, nos preserva para aquel día cuando suene la trompeta y la iglesia puede decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Pero no hay vida cristiana, sino es su poder en nuestra vida. ¿Cómo está su relación de usted con Dios? ¿Es una persona usted ferviente? ¿O es una persona que ni se acuerda hasta que alguien le llama y le dice, hoy hay que ir a la iglesia? O hasta que alguien le invita. Dios viene a nuestra vida para hablarnos con su palabra. Y nos dice a todos, hermanos, y por medio de estos 3 versículos o capítulos o 3 libros, Marcos, Lucas, Mateo, vemos que Él es la vida. No hay otro que puede hacer obra en nuestras vidas. Así como lo hizo Él en el tiempo, hermano, que anduvo en la tierra, Él lo sigue haciendo hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, queridos hermanos, y sabe que necesitamos que la obra de Dios avance en nuestra vida. Porque si usted se levanta de su acomodo, de su cama, o salga de su tumba, estoy hablando en términos espirituales, hermano, que salga de su tumba, o que salga de tu caja, quizás te van a enterrar como el hijo de esta viuda. Porque hay propósitos de Dios que cumplir. Así que Dios salva a uno, no solamente lo salvó y dice yo soy el hijo más amado, por eso me salvó. No, para que tú des testimonio a otros. Hay una porción de la bendita palabra del Señor que dijo el apóstol Pablo. Mire cómo dice el apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo número 5, verso 14. Dice el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que el propósito del mensaje para nuestra vida? Es que, miren hermano, es como algo que no está funcionando, ¿verdad? Que no está funcionando. Usted sabe que hace un motor de un vehículo cuando algo está fallando. Se para. Y los mecánicos saben. Y bueno, ¿qué le pasó a mi carro? Es que de repente se apagó. Le cambian ¿cuál es ¿cómo se llama este? La batería, primero lo miran. No arranco en la batería. Ah, bueno, el alternador, dice. Y le ponen un alternador nuevo y ¡boom! Arranca el carro otra vez. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros hay algo que necesitamos y todos necesitamos algo. Necesitamos de esa palabra de vida. Que tal vez algún poquito te falta que trabajes.
Y el Señor llega y sabe dónde está la necesidad. ¿Para qué? Para que funcione. Porque Dios quiere que su pueblo funcione para testimonio y para gloria de su nombre. Porque Dios nos ha puesto, hermano, para que demos testimonio. ¿Cómo yo voy a dar testimonio si yo sigo en una caja o si yo estoy en una camilla? Lástima lo que damos. Ocasión de pecar es lo que damos. Hablan y provocamos que otros pequen. ¿Qué dirían al paralítico que está en la cama, en su camilla? Pobrecito. Huele mal. Enllagado. Es digno de lástima. Y esa es la condición de uno que tiene ese problema espiritual. Pero por eso el Señor está para hacer un milagro en nuestra vida. Para que no seamos dignos de lástima, sino que seamos vida de testimonio. No sé si están aquí en la iglesia. Para que vean la obra de Dios en tu vida. Y así tú puedes dar testimonio para otros. Imagínense que uno que le dan lástima a uno, dando lástima. ¿Qué es lo que va a dar gloria al santo nombre del Señor? Nada. Pero si usted se levanta en el nombre del Señor, sirve al Señor, y eso es testimonio para otras personas, otros que están en la misma condición, tu vida puede llevar un mensaje a sus vidas. Testimonio de Cristo. Es como recomendar a alguien más. ¿Quién te sanó? Cristo Jesús. ¿Quién es el que te ayudó en tu vida? Yo te miraba tu vida antes, pero ahora te veo diferente. Es Cristo Jesús. Y las personas van a anhelar de Cristo cuando ven a un pueblo que se ha levantado de su condición de lástima, como este paralítico. El paralítico se levantó. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra de autoridad. ¿Hay algo imposible para Dios? La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Los muertos se levantan. Los enfermos se sanan. Los mudos hablan. Los cojos saltan. Los sordos oyen. ¿Cuántas maravillas no ha hecho el Señor y sigue haciendo? Amado, es el mismo Señor que estamos alabando y adorando su nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que si tú sientes que estás como parqueado, parado o varado, como que no está funcionando, oye la voz del Señor. Oye su palabra. Cree en su palabra de poder. Él no nos hizo, hermanos, para estar paralizados. Él nos hizo para alabanza y para gloria de su nombre santo. Qué maravilloso, hermano, es la obra del Señor en la vida del cristiano. El propósito de Dios es tener un pueblo así, para sí, un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo sano. Hermano, qué lindo cuando anhelan una sanidad espiritual. Que no tengas nada que murmurar, que no tengas nada que decir, sino abres tu boca para dar alabanza al Señor. Miras y alabas a Dios. Todo lo que ves, lo ves que es obra del Señor. Aún la vida de una persona, aún todo lo que hay en nuestro entorno, miramos y damos gloria al Señor. Pero cuántas personas están enfermas. Y digo enferma porque muchos hombres ponen su mirada en otros hombres y no ponen oído, atención a la palabra bendita de nuestro maravilloso Señor. Solo Él es el que hace
milagros maravillosos en la vida de todo aquel que cree. Bendito sea Dios, hermanos. Levántate. Esto es como una acción, ¿va? Esto es como un niño chiquito. Por eso dice la palabra, si van a ser como el que no sea como uno de estos pequeños, no puede ver el reino de Dios. Mire, le hablas a un viejo. Si es posible, hay que ponerse de rodillas o hay que pedirle de favor, por favor. Pero un niño no. Le hablas a un niño, ¿me puedes pasar un favor? Claro, corriendo se va. ¿Por qué? Porque es un niño. Hermanos, y esto de que aquel que está paralítico, aquel que está en la tumba, hermano, tuvo que escuchar que el quien está hablando es el Señor y que su palabra es autoridad. Que ni el que está en camilla se quedó en la camilla, que ni que el que está, hermano, en el féretro se quedó ahí, que ni el que está en la tumba se quedó ahí. Tuvieron que salir por la palabra de autoridad de nuestro Señor. Y es la misma palabra que hoy nos habla, queridos hermanos. Palabra de autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es que se obedece. Autoridad es que, mire, imagínense, solo póngase a pensar, ¿por qué es autoridad? Uno que ya está muerto. Usted va a hablar a un muerto, no le va a escuchar. Por eso muchas personas cuando muere un familiar, de ahí lo abrazan, te amo, te quiero, eres la mejor persona, demasiado tarde. ¿Cuánto debe de decir eso? Está vivo. Muerto, si quiere mátese con él, ya ni le interesa. Pero hay personas que todavía le hablan. Ponete esta tu ropa que tanto te gustó y le ponen ya demasiado tarde. Por eso yo cuando miro a las hermanas que usan sus trajes, que vale mucho dinero, estos hermanos, pero luego me pongo a pensar cuando se mueren, así que lo pongan, ¿verdad? Que lo pongan. Porque después nada se van a llevar en esta vida. Nada. Entonces si uno habla con un muerto, es vano. Pero el Señor habla con un muerto. Es que si hablo con un muerto es porque se va a levantar el muerto. Por eso muchos dicen, imagínense si el Señor no hubiera hablado por su nombre a Lázaro, hubieran levantado a todos los muertos. Pero entre todos los muertos tuvo que decir, Lázaro, Lázaro. Y Lázaro se vino. Habían más muertos, pero se vino el que fue llamado por su nombre. Por eso, hermano, la palabra del Señor es palabra de autoridad. Dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice también la palabra, el que tiene oído, hermano, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Necesitamos hacer un examen nosotros. ¿No seremos nosotros los que estamos paralizados en una cama? O a lo mejor estamos muertos para la necesidad del alma. Eso quiere decir que estamos como en un féretro. Pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay autoridad en la palabra del Señor. O sea, mientras una persona está todavía con vida, tiene la oportunidad, oye la voz del Señor, se levanta. Y así se cumple todavía el propósito de Dios para salvar, como dice en su palabra, que ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Bendito sea Dios. Amados hermanos, ¿por qué hoy las personas caminan por un lado, van por otro lado, van para allá, van para acá? Y las iglesias a veces están vacías. ¿Por qué? Porque no han entendido que donde está, hermano, a quien necesitamos de verdad y donde debemos de buscar unirnos con las personas que adoran a Dios es en la iglesia. ¿A quién quiere usted ir? ¿Por qué vamos a los hombres cuando tenemos acceso libre al trono de la gracia?
Mira, es como los que todavía le piden a María que intercede por ellos. ¿Por qué le piden a María cuando Jesús es nuestro intercesor? ¿Han escuchado eso? ¿Por qué le piden a otro hombre o a otro que no es Dios que intercede por ellos? Cuando usted y yo, dice la Biblia, que cuando se rompió el velo, tiene acceso el que viene a Él. Tenemos entrada libre al trono de su gracia. Escuche usted hoy, a quien usted necesita y a quien yo necesito es venir a Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay. Los hermanos hablan de los millonarios. Hoy hablaba la hermana en la mañana de los millonarios. Esos hermanos, esas personas, así como hoy brillan, se apagan, se desaparecen. Pero nuestro Señor, a quien debemos de venir, murió, pero al tercer día se levantó. La tumba está vacía. La piedra fue removida. Cuando le buscaron por la mañana el domingo, cuando llegaron aquellas mujeres, llevaban las, ¿cómo se llaman? Las hierbas aromáticas. Llegaron, van a ir a ungir el cuerpo del Señor. Y cuando llegaron, vieron, ¡wow! Está abierta la tumba. Y entraron. Vino el ángel les dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Sabe? Están aquí, iglesia. Quiero que me escuchen unos 30 segundos más. ¿Por qué buscar en otro lado cuando tú sabes que en quién está la vida es en Cristo Jesús? ¿Por qué tienes otro Dios? Dios es lo que más amas en tu corazón. Dice la Biblia que no tendremos dioses ajenos delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ir allá, hermano, limosneando por todos lados? Cuando está el dueño, autor, creador, el más rico, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que usted me comprende. ¿Por qué? ¿Por qué ir a tocar otra puerta? Cuando Él dijo, yo soy la puerta. ¿Por qué buscar algo más cuando Él dijo, yo soy el buen pastor? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo. Si llega un día que te preguntan para ti quién es el hombre más importante, diga Jesucristo. De generación en generación, Él es el primero y el último. Dice la Biblia, el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Quita tu mirada en los héroes mortales. Pon tu mirada en el héroe de héroes, Jesucristo nuestro Señor, el que tiene palabra de poder para cambiar cualquier situación que puede haber en su vida. Pero eso sí voy a decir algo, hermano. Es que Dios no lo va a hacer. Dice la palabra. ¿Qué le dijo a Abraham? Levántate. ¿Qué le dijo al paralítico? Levántate. Tienen que tomar en cuenta estas palabras. Es como que le digo al hermano, levántese, y no se levanta. No pasó nada. Pero si oye la palabra, levántese y se levanta, entonces se lleva acción, sucede el milagro en tu vida. Si tú no te levantas hoy, sigues igual. Pero si tú oyes que Él dice levántate y tú te levantas, sucede grandes cosas en tu vida. ¿Están aquí? Eso es, hermano. Porque uno dice, o Él lo puede hacer todo, es que lo haga. No, dice, levántate. Mire, este paralítico no fue el Señor, le dijo, a ver, dame la mano. O lo fue a levantar. No, levántese. Porque la palabra de Dios es autoridad. ¿Estamos aquí? Así que, queridos hermanos, qué privilegio tenemos. Tenemos a Jesucristo, el vencedor, el victorioso. Y el que puede hacer grandes maravillas. Cuando hay un hombre, hay una mujer que cree y se activa. Su palabra cuando dijo levántate, toma tu cama, dice nuestra cita, ¿verdad? ¿Qué dice nuestra cita?
tu cama, ¿verdad? En otro dice tu lecho. Toma tu cama. Imagino, hermano, ese es como los huesos secos que habla la palabra. Entró, la palabra del Señor entró y aquello que estaba paralizado adentro se soltaron y se levantó, porque es Jesús el autor de vida, no solamente vida o salvación, sino el que hace milagro en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito del mensaje hoy? Es enseñarnos a nosotros que para Él no hay nada imposible. Solamente quiere que usted active, que usted obedezca, que yo obedezca y que yo crea en la palabra del Señor. Que si me dice levántate, me levanto. Eso es lo que hace que sucede maravillas en nuestras vidas. Pero hay personas que dicen, bueno, como lo hace todo, bueno, yo no, bueno, digo levántate, pero que me levante. No, hermano, la palabra de Dios es tan claro. Levántese. Oye la voz del Señor y milagros sucederán en nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes van a querer esta vida igual o como está o peor. Mi anhelo es que nosotros seamos un pueblo que vamos a avanzar en fe, espiritualmente, en crecimiento, en seguridad, en firmeza. Aunque se levante guerra, como dice el salmista, vamos a estar confiados. Sí, aunque dice el salmista, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación. Pero él dice, él sabía que era su escudo, su fuerza, su fortaleza. Tener confianza en el Señor, hermanos. No vamos a depender de lo que va a pasar o lo que viene. Nuestra dependencia está en el Señor. Recibe, hermano, la palabra de poder del Señor. Palabra de poder. Tal vez usted dice, no, hermano, pero aquí no hay nada en Camilla. Hay mucha gente en Camilla. ¿Por qué? Porque no han llegado a funcionar en su servicio espiritual para Dios. No han llegado a desarrollarse. Miren, hoy cuando nuestros hijos, alguien tiene un hijo que tiene necesidad de salud, oh hermano, hace todo. Va al médico, si lo mandan para allá se va, para acá se va, lo mandan y hace lo que puede. Y usted no se ha puesto a pensar que hay discapacidades en la vida espiritual y uno no hace nada. Pero Dios hoy ha venido a llamarnos y decirnos, levántate, levántate. Levántate, como dice la palabra, y resplandece, porque ha llegado tu luz. La luz de nuestra vida es Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, atendamos a la palabra del Señor. Él es, hermano. Se da cuenta que una persona, y leía algo, lo que dice el proverbista, habla acerca de la sabiduría, porque es medicina, dice, a tu cuerpo, refrigeria a tus huesos. Miren, uno se ríe, hermano, porque está saludable. Pero hay personas, hermanos, que hacen una risa, pero con dolor. Porque lo que está adentro, lo que se siente, se ve. Pero mire, tener a Cristo, se nos va la amargura, hermano. Se nos va el enojo, la ira. Vamos a vivir vida de gozo y de paz. Porque Él es paz y Él es gozo. Así que, hermano, el tema es palabra de autoridad. Y si el que tiene oído, hermano, atienda lo que Dios dice en su palabra. Mire, usted es vida, que este es individual. Porque quizá pudieron haber más enfermos, pero el Señor le dijo al que está en la camilla, levántate. Y si hubiera alguien más que escuchó y se hubiera levantado. Y Dios hoy, hermano, nos habla a todos. Levántate y esfuérzate y sea valiente. Oye la voz del Señor. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por su palabra.
Una vez más el Señor se manifiesta en nuestra vida, que Él es la necesidad del hombre. Por eso dice el profeta Isaías: comprad sin dinero vino y leche, algo que sacia tu alma. El Señor no nos cobra, aunque hoy hay predicadores que lo venden, hay hombres que cobran la entrada, pero Dios dice en su palabra: comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Dice el Señor en su palabra. Así que si el Señor ha hablado tu vida, pues hermano, dígale al Señor: gracias por su palabra. Padre bendito, le damos gracias, porque no hay, Señor, argumento que podemos poner. Tu fidelidad, Señor, es tan grande y tan asombrosa en favor del hombre, en favor de las vidas. Muchas gracias, soberano Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esas obras, por esas maravillas, Señor, que ha hecho y que está haciendo. Hoy le pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, por este pueblo, por esta iglesia, Señor, que hoy está presente en este lugar. Que nuestros oídos, Señor, sean abiertos. Que nuestros oídos, Señor, puedan recibir tu palabra.